Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es martes 5 de mayo y el día viene con malas noticias para la economía mundial y para nuestra economía por esa escalada bélica en el Golfo. Les cuento, en teoría la tregua se mantiene, pero es un hecho que el fuego ha vuelto al estrecho de Hormuz, con intercambio de misiles, con cruce de acusaciones y con tensión en aumento. Esa tensión bélica guarda una relación causa-efecto con el precio del crudo y con las bolsas. Alta volatilidad en el crudo. Ahora mismo roza los $113 el Brent con vencimiento en julio. Tiempo real 112,91. Y temblores en las bolsas del medio mundo. El VIX de volatilidad, el llamado índice del miedo, roza los 20 puntos. Los futuros europeos vienen en rojo, en verde los americanos, y Asia muestra signo mixto. Es decir, hay alta volatilidad y poca visibilidad. El ya frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se ha roto. Irán atacó ayer territorio de Emiratos Árabes Unidos a través del lanzamiento de 4 misiles de crucero. El gobierno emiratí reconoce haber neutralizado al menos 3 proyectiles lanzados desde territorio iraní y un cuarto habría impactado en el mar. Además, Emiratos acusa a Irán de haber atacado con un dron sus instalaciones petroleras en Fuyara, en el este del país. La situación, como ves, es de alta tensión en el estrecho que separa ambos países, Hormuz, y no está claro si esa tregua pactada hace pocas semanas sigue en pie o ha quedado totalmente dinamitada. Los mandatarios militares iraníes y también los mandos estadounidenses están intercambiando mensajes contradictorios. Teherán aseguraba haber alcanzado una fragata norteamericana con 2 misiles. Washington dice que esto no es cierto y que son ellos los que han hundido 2 barcos en la zona. Trump lo que ha hecho es elevar el tono. En una entrevista con Fox News advertía a Irán de que sería borrado de la faz de la tierra si atacaba a los barcos norteamericanos que protegen esos buques comerciales de la zona. Desde la Casa Blanca insistía Donald Trump en la debilidad militar de su contrincante. Yo lo llamo una mini guerra porque eso es lo que son. Ya no tienen armada, piénsalo, tenían 159 barcos. ¿Cuánto les quedan? De 159 haz una estimación. 0, 159 barcos en las 2 primeras semanas, 159 barcos. De hecho, me enfadé mucho, pregunté ¿de qué calidad eran los barcos? Eran muy buenos, dije, ¿por qué no te quedaste con el barco? ¿Por qué tienes que enviarlo al fondo del mar? Take the ship. Why do you have to send it to the bottom of the sea? Bueno, la escalada se produce menos de un día después de que Trump anunciara el Proyecto Libertad, un intento de Estados Unidos por liberar a los barcos que han quedado varados como resultado del bloqueo de facto del estrecho de Hormuz por parte de Irán. El objetivo es sacar de la zona alrededor de 2.000 barcos con 20.000 marineros que llevan un mes varados allí y que ya sufren escasez de alimentos. De momento, la naviera Maersk asegura que uno de sus buques comerciales sí ha conseguido abandonar el Golfo bajo la protección militar de Estados Unidos. El Comando Central de Estados Unidos asegura que son 2 los buques mercantes que han completado ese paso por el estrecho. Con todo esto, bueno, volatilidad, agitación en todos los activos, en bolsa, en petróleo y también en el dólar. Eva Villanueva, que vuelve a fortalecerse actuando como activo refugio. Buenos días. Muy buenos días, Susana. Pues sí, es causa-efecto, como vemos el dólar volviéndose a alzarse en el refugio de unos inversores que siguen pendientes de esas tensiones geopolíticas. 98,56 unidades, sube tímidamente el billete verde en esa canasta que le enfrenta frente a las principales divisas, pero ojo porque los operadores siguen sin despegar la mirada de esa divisa nipona, del yen. Lo vemos hasta ahora en 157,28 unidades, pero después del repunte que hemos visto en la jornada anterior se ha vuelto a avivar la especulación sobre otra posible ronda de intervención por parte de Tokio tras las últimas informaciones de que habría intervenido en medio de esta crisis donde el yen ha salido gran perjudicado. Al ver el billete verde frente al euro, vemos a la divisa comunitaria retroceder 1,1679 unidades, y todo en una mañana de decisión de tipos de interés donde el Banco de Australia ha decidido elevar el tipo de interés en 25 puntos básicos hasta el 4,35% como se esperaba, y vemos aún así con esa decisión esperada retroceder a ese dólar australiano frente al billete verde. En los mercados lo que vemos es como
Las tensiones se dejan notar. Ayer veíamos un cierre negativo en Wall Street, pero a esta hora los futuros del principal mercado del mundo se relajan. Futuros del S&P 500 que avanzan el 0,16%. También vemos a la de la tecnología, la del Nasdaq, avanzar un 0,23%, e incluso el índice de la economía más tradicional, los futuros del Dow Jones, avanzan un 0,14%. Todo tras una jornada de fuertes recortes en los principales índices neoyorquinos, donde el índice rector de Wall Street conseguía agarrarse a los 7.200 puntos, pero perdía el 0,41%. Y esta mañana en Asia son las ventas las que predominan en la sesión, y el Hansen de Hong Kong que retrocede el 1,34%, donde hoy cae con fuerza la tecnología, como anoche veíamos en Wall Street, y con Japón y Corea del Sur cerrados por festivos. Tenemos a la bolsa australiana tras esa decisión esperada de subida de tipos, los recortes que suelen ir de la mano en la bolsa. 8.655 puntos para el S&P 200 y el Nifty que retrocede un 0,85%, mientras se aviva el temor entre los inversores y que anticipan una jornada de tensión de nuevo, pero viendo como en los futuros europeos, los futuros de la bolsa de Alemania, los futuros del DAX retroceden el 0,45%. Como decías, el protagonismo se vuelve a sentir en el mercado de las materias primas. Tenemos al oro avanzando un 0,28% en los 4.537 puntos, repuntando desde los mínimos de ayer, que cayó un 2% hasta su nivel más bajo desde marzo, y donde por supuesto vemos lo que está siendo esos precios del Brent, que hasta ahora retroceden en $114 el barril, caen más de un 3%, ayer subía más de un 6%, pendientes de Hormuz. Bueno, Hormuz en el punto de mira, datos macroeconómicos también ahí en el calendario y, como no, resultados empresariales. Hoy vuelve a ser un día intenso. Acaba de presentar cuentas Banco Sabadell, gana 347 millones de euros hasta marzo y mantiene sus objetivos de rentabilidad y remuneración al accionista para 2026 y 2027. La caída del beneficio es de 29% interanual y se explica por el comportamiento ya anticipado del margen de intereses en el primer trimestre, por menores comisiones y por costes no recurrentes del nuevo plan de prejubilaciones. Escuchamos a González Bueno. Los fundamentales siguen siendo sólidos. Seguimos generando capital de forma orgánica. Crecemos un 5,6 en crédito y un 5,9, casi un 6 en recursos de clientes, y continuamos mejorando nuestro perfil de riesgo con una ratio de mora que desciende hasta el 2,5%. Estos resultados reflejan, como ya anticipábamos, un menor margen de intereses, pero que irá mejorando de forma progresiva a lo largo del año, y también costes no recurrentes asociados al plan de prejubilaciones anunciado en febrero. Es la valoración de César González Bueno, CEO de Banco Sabadell, y tenemos ya las cuentas de HSBC. Su beneficio antes de impuestos alcanza los 9.400 millones de dólares hasta marzo, 100 millones menos que el año anterior y 200 menos de lo previsto por el mercado. Destaca la entidad desde Reino Unido un aumento de los cargos derivados de mayores pérdidas crediticias y provisiones por la guerra en Irán. Y en los próximos minutos llegarán los números de Unicaja, de Unicredit, y en Estados Unidos tenemos dos importantes, uno Palantir y el otro Paramount. La primera cae en After Hours casi un 2%, a pesar de superar estimaciones con sus cuentas entre enero y marzo. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Palantir ha conseguido un aumento del 85% de sus ingresos en este periodo, unos ingresos que se disparan hasta los 1.630 millones. Además de batir estimaciones, es un crecimiento que no se veía desde 2020. Su beneficio por acción se coloca en 33 centavos, 5 más de lo previsto, y sus ingresos netos se han cuadriplicado, suben hasta los 870 millones. Por todo esto, Palantir ha elevado previsiones para lo que queda de año. Anticipa ahora un flujo de caja libre de entre 4.200 y 4.400 millones, cuando la estimación anterior estaba en 4.050 millones de dólares. La caída se puede explicar a través de sus ventas comerciales en Estados Unidos, que en este periodo han ascendido a 595 millones, algo por debajo de las expectativas de Wall Street. Paramount sí que por el momento convence al mercado, suben After Hours un 1,70 con unas cuentas que superan previsiones y que son las primeras desde la adquisición de Warner. Sus ingresos crecen un 2% interanual y superan los 7.000 millones. Aquí es clave el crecimiento del 11% tanto en la unidad de estudios como de streaming, pero falla su negocio de televisión, cuyos ingresos caen en
en este periodo un 6%. Bueno, y les decíamos que estábamos esperando las cuentas de UniCredit y ya las tenemos. La entidad en el primer trimestre ha presentado un crecimiento de los ingresos del 5% hasta 6.900 millones de euros. Supera las previsiones. Son las 7:10, 6:10 en Canarias. El día nos trae más noticias. Emiratos Árabes Unidos avisa de que responderá a los ataques de Irán. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. Las autoridades del país califican los bombardeos por parte de Teherán como una transgresión inaceptable y condenan el uso de armamento contra objetivos civiles. Emiratos Árabes Unidos, que ha recibido el respaldo unánime de los países del Golfo y de otros como Canadá o Reino Unido, señala que se reserva el derecho a responder a esos ataques contra su territorio y avisa de que actuará para proteger su seguridad y su soberanía. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea analizan hoy el impacto económico de la guerra en Oriente Medio. En una reunión en la que el Ecofin también va a tratar otros temas como la profundización de los mercados de capitales o nuevas medidas para combatir el fraude del IVA. Sobre las consecuencias de la guerra, el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, reconoce que hay preocupación por una posible escasez de queroseno y el impacto que puede tener esto en el turismo. Nosotros lo vemos, por supuesto, con preocupación, pero creemos que hay que ocuparse ya de este tema antes de que empiecen a surgir estas señales de escasez. Desde España tenemos un punto adicional de tranquilidad, puesto que estamos entre los países de la Unión Europea que menos dependen de la importación de queroseno, pero no deja de ser importante para nosotros la situación del resto de países de la Unión, entre otras cosas porque gran parte de los turistas tienen que venir en efecto de nuestros principales socios comerciales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llama a Europa a reducir su dependencia energética. Recuerda que ahora hay una gran cantidad de dinero disponible para inversiones y pide a los países europeos que reduzcan su dependencia en energía, pero también en las cadenas de suministro, en defensa y en seguridad. If there's anything we have learned, then this is how vulnerable we are. Si hay algo que hemos aprendido es lo vulnerable que somos cuando tenemos dependencias excesivas. La energía siempre ha sido un obstáculo en el mercado interior de la Unión Europea, pero ahora con la crisis y el conflicto en Oriente Medio se ha convertido realmente en un cuello de botella para nosotros y es esta excesiva dependencia de la volatilidad de los precios globales de la energía la que está perjudicando seriamente nuestra competitividad. That is painfully hurting our competitiveness. Von der Leyen va incluso más allá y dice que fue un error que Alemania diera la espalda a la energía nuclear. El Banco Central Europeo podría subir tipos de interés en junio si la inflación sigue aumentando por la guerra en Irán. Los halcones del organismo, como Peter Kazimir, gobernador del Banco de Eslovaquia, ven prácticamente inevitable una subida de tipos en junio, mientras en Estados Unidos el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confía en que los precios del petróleo bajen tras la guerra, aunque reconoce que este escenario está afectando ya al bolsillo de los estadounidenses. Estamos conscientes de que este repunte a corto plazo de los precios está afectando al pueblo estadounidense, pero también estoy seguro de que al otro lado de esto los precios van a bajar muy rápidamente. Aquí en España los ministerios de Trabajo y Seguridad Social publican esta mañana datos de paro registrado y afiliación de abril. Un mes tradicionalmente positivo para el mercado laboral por las contrataciones de Semana Santa. La cifra, que vamos a conocer como siempre a las 9 de la mañana, llega después de que el paro bajara en marzo en casi 23.000 personas. El Gobierno aprobará hoy en el Consejo de Ministros la oferta de empleo público de 2026. El Ejecutivo no ha querido adelantar detalles sobre cuántas plazas se incluirán y se limita a señalar que habrá una creación neta de empleo. Los sindicatos, con quien no se ha negociado esta oferta de empleo público, temen que pueda sumar su segundo recorte anual consecutivo tras el de 2025. Y UniCredit tiene previsto presentar este martes su oferta sobre Commerzbank. Lo va a hacer coincidiendo con esa presentación de resultados del primer trimestre que ya contábamos, en el que la entidad gana 3.200 millones de euros y bate previsiones. Hoy conoceremos los detalles de esa oferta. Ayer UniCredit aprobaba su ampliación de capital de 6.700 millones de euros para financiar la OPA sobre Commerzbank. Vamos a mirar a los mercados para ver el tiempo real de los principales índices de las bolsas más importantes del mundo, todas ellas con la mirada fijada en el barril tipo Brent. Está el vencimiento en julio en $113,28. Mirando ahí al petróleo, tenemos a las bolsas asiáticas que ahora mismo, Eva Villanueva, vienen unas arriba y otras abajo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, lo que es cierto es que se impone por mayoría las ventas, aunque hay excepciones como Shanghái, con avances del
0,11%. Sin embargo, lo que prevalece son las ventas, comenzando además por el índice de Australia, el ASX 200, cae un 0,45% en los 8.658 puntos en una jornada de subidas de tipos de interés. Japón y Corea del Sur, cerrados por festivos, tenemos al Nifty en India con caídas del 0,67% hasta los 23.957 puntos. El Hansen de Hong Kong, por su parte, a la baja también, es el que más cae, 1,32% hasta los 25.750 puntos. Miramos ahora los futuros americanos, futuros sobre el Dow Jones y también sobre el Nasdaq, que vienen, veo que en verde. En verde, subida del 0,26% para el Nasdaq, del 0,19% para el S&P 500 y el Dow Jones apunta a una subida en su futuro del 0,15%. El llamado índice del miedo lo tenemos muy paradito en 19,83 puntos. Los futuros en Europa en rojo. El DAX baja un 0,41% y el futuro del Eurostock 50 recorta un 0,33%. Y si miramos a las criptomonedas, bueno, Bitcoin en lo que va de mes de mayo, sube un 5%, ha reconquistado los $80.000, 80.920. Ahí estamos, afianzando esa reconquista. Ethereum también arriba, un poquito más moderado, más tranquilo, $2.378. Y muy importante ver también cómo se están comportando los bonos. Vemos que el bono americano a 10 años ofrece un rendimiento del 4,43%, sigue ahí la tensión. El Bund alemán del 3,07% y en Japón el rendimiento del 10 años alcanza el 2,50%. Con esta fotografía de los activos más importantes estamos listos para entender el resto de la información que viene por la macro y también por la micro. Bueno, hoy Japón cierra por festivo, pero hay actividad en el mercado de las divisas y aquí el yen se coloca en el punto de mira. Hay posibles movimientos de intervención. Cuéntame qué está pasando. Pues sí, estamos viendo cómo esta mañana el dólar frente al yen se sitúa en 157,27 unidades después del breve repunte del lunes que llevaba la moneda nipona a alcanzar el máximo intradiario de 155,69. En este contexto, la ministra de Finanzas del país, Satsuki Katayama, se ha pronunciado en contra de la especulación del mercado de divisas, lo que ha dejado en alerta al mercado ante una posible intervención adicional después de que distintas fuentes informaran a Reuters de que Tokio intervino el jueves pasado para apuntalar a su debilitada moneda. Echamos un vistazo a la tecnología y a Samsung. Según Bloomberg, Apple estaría explorando la posibilidad de incluir a la surcoreana en la producción de sus nuevos chips. Pues sí, hoy aún así los títulos de Samsung no cotizan, es festivo. En Seúl, el importante, el gigante de la manzana, habría mantenido conversaciones exploratorias con Samsung, como también con la estadounidense Intel, sobre la producción de procesadores para sus dispositivos, en un movimiento con el que busca reducir su dependencia de un único proveedor para sus iPhones, iPads y también los Macs. Todo esto, por supuesto, en un escenario donde hoy es importante ver también lo que está pasando en el mercado tecnológico en general y donde vemos como el Hansen tecnológico, vemos que es el que más cae el índice de referencia, el tecnológico también está cayendo con fuerza en la mañana de hoy, caídas que rozan el 2% y una jornada donde vemos a títulos como lo que es SMIC, uno de esos gigantes de referencia, cayendo un 2,56% en Hong Kong. También tenemos los títulos de Huajón en Shanghái subiendo. Hoy no tenemos la cotización abierta de la compañía, pero estamos viendo, por ejemplo, a otros títulos como son Foxconn en Taipei, que sube el 5,27%, pendiente después de las caídas de las tecnologías en Wall Street. Bueno, resultados empresariales, lo avanzábamos al filo de las 7 de la mañana. Tenemos los de HSBC. Su beneficio trimestral decepciona por unas pérdidas crediticias mayores de lo previsto y otros cargos por deterioro. Pues sí, es una de las protagonistas que cotiza en el mercado europeo, pero que también está cotizando en el mercado de Hong Kong, con caídas del 4% a esta hora. Unas ganancias antes de impuestos que se limitan a los 9.400 millones de dólares frente a los 9.500 millones de un año antes. La entidad que destaca los riesgos derivados del conflicto en Oriente Medio, entre ellos el aumento
de los precios del petróleo, una inflación más elevada y una desaceleración significativa del PIB. Advierte que si los riesgos, esos factores se materializan, podría haber un impacto negativo de entre un porcentaje medio y alto de un solo dígito en sus beneficios antes de impuestos. Bueno, las ventas de vehículos eléctricos de pasajeros de BYD caen por octavo mes consecutivo a medida que se intensifica la competencia. Y esto hace que sus títulos caigan un 3% en Hong Kong y un 2,3% en Shanghái. BYD, el gigante chino, ha entregado 314.100 vehículos de pasajeros de esa energía limpia en abril. Supone una caída de casi el 16% interanual en medio de la férrea competencia. Sin embargo, vemos exportaciones récord de 135.098 unidades y supone un aumento del 70%, según los cálculos de la CNBC, una divergencia entre los resultados nacionales e internacionales que subrayan su creciente dependencia de los mercados extranjeros. En cuanto a otras firmas, Leapmotor o Zeekr registran nuevos máximos en ventas mensuales y Xiaomi también registra aumento. Bueno, y terminamos en Australia. Sí, terminamos en Australia. El Banco Central ha subido tipos de interés como se esperaba en 25 puntos básicos. El índice de referencia retrocede pendiente también de resultados empresariales. Pues sí, en el 4,35% ha dejado esos tipos de interés, 8 votos a favor, solo uno a favor de dejarlos sin cambios. El comunicado oficial del Banco de Australia subraya que la inflación ha aumentado considerablemente en la segunda mitad del año pasado y que el conflicto en Oriente Medio ha provocado un fuerte incremento en los precios del combustible y de las materias primas relacionadas que alimenta aún más los precios. Advierte que es probable que la inflación se mantenga por encima de su objetivo del 2 al 3% durante algún tiempo. En cuanto a empresas, Westpac Banking tira la baja de la SX con caídas del 1,6% tras presentar un beneficio semestral que no alcanza las expectativas del mercado, y la minera Regis Resources, que cae casi un 5% tras anunciar que adquirirá a su homóloga Volt Minerals. Bueno, es que es mucha información, mucho resultado, mucho dato y ahí estamos intentando comprenderlo y ver la lectura del mercado. 7:26, miramos a Estados Unidos. Bueno, y hay más, como viene el día. Hoy se publica la encuesta JOLTS de oferta de empleo de marzo, la lectura final del PMI compuesto de abril y ventas de viviendas nuevas de marzo. Comparecerán Michelle Bowman y Michelle Barr, que son miembros de la Reserva Federal, y van a publicar resultados AMD y Pfizer. Por lo tanto, otro día de curvas. Ayer, bueno, pues pérdidas fueron superiores al 1% para el Dow Jones, del 0,41% para el S&P 500 y, Roberto, el Nasdaq perdió un 0,19%. Los índices se vuelven a ver sacudidos por la incertidumbre provocada por el conflicto en Oriente Medio, donde los ataques a Arabia Saudí y los incidentes relacionados con el Estrecho de Hormuz devuelven el pesimismo a los mercados. Esto se ha visto reflejado en otra gran subida en el precio del crudo, con el Brent sobrepasando los $114 el barril, un barril que acumula una subida del 60% en las últimas 9 semanas. Bueno, en las últimas horas, lo avanzabas antes, Palantir y Paramount han presentado resultados y los dos han batido expectativas. Así es, la tecnológica cae en After Hours un 2% a pesar de obtener un incremento en sus beneficios del 85%. Estos se van hasta los 1.630 millones. No solo supera las previsiones del mercado, sino que ve un crecimiento que no se veía desde el año 2020. Además, la compañía consigue cuadruplicar sus ingresos netos y también ha elevado previsiones para lo que resta de año. Así ha analizado las cuentas del primer trimestre en la llamada para analistas el director comercial de Palantir, Ryan Taylor. Los últimos 3 meses han sido de los más emocionantes en la historia de Palantir, ya que hemos sido testigos de cómo el mundo entero ha comenzado a percibir el increíble potencial de la IA operativa, así que como los riesgos y peligros que conlleva depender exclusivamente de los modelos. Hemos logrado un crecimiento interanual de los ingresos del 85%, nuestra tasa de crecimiento global más alta desde que somos una empresa que cotiza en bolsa, y un crecimiento secuencial del 16%. Nuestro negocio en Estados Unidos, que ahora representa el 79% de los ingresos totales, superó el 100% de crecimiento interanual por primera vez desde nuestra salida a bolsa. Por su parte, Paramount sube un 1,70% las operaciones fuera de hora después de presentar ingresos que crecen un 2% interanual hasta superar los $7.000 millones. Son las primeras cuentas que presentan los estudios desde la adquisición de Warner. Tanto sus ingresos por unidad de streaming como por estudios aumentan en este periodo un 11%. Bueno, y atentos, porque esta madrugada también es noticia Apple. Lo cuenta Bloomberg News. Estaría explorando la posibilidad de contar con Intel y con Samsung para desarrollar sus chips. El medio señala que la firma de Cupertino ha contactado con
con la empresa de Lip Bhutan sobre el uso potencial de sus servicios de fundición. Además, también sus ejecutivos han visitado una nueva fábrica de chips de Samsung en Texas. Parece que son los primeros movimientos de John Ternus al frente de la compañía. Bueno, ayer lunes el foco también estuvo puesto en GameStop y en eBay, en medio de rumores de adquisición por parte de la primera. GameStop cayó un 10% e eBay subió un 5% después de que el director ejecutivo del minorista de videojuegos asegurara en The Wall Street Journal que quería hacerse con la plataforma de comercio electrónico por 56.000 millones. Las dudas acuden la cotización de GameStop, ya que analistas de Morgan Stanley no ven cómo se podría financiar una operación de este calado dado la brecha de valoración material y ven sinergias cruzadas en los servicios de ambas compañías. 7:29, miramos ahora a Europa. Bueno, Ángeles Lozano, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hoy empezamos a bailar prontito aquí en España. Banco Sabadell, Unicaja, ¿ha salido? Todavía no. Todavía Ahí no. Estamos, tic-tac, tic-tac, en cualquier momento. Seguramente, en los próximos minutos. Si te parece, recordamos Vale. Sabadell, beneficio neto atribuido 347 millones de euros. En el primer trimestre incluye la contribución neta de TSB, pero es un 29% menos interanual por costes no recurrentes. Las cuentas acusan la caída del margen de intereses y las comisiones y sufren con el impacto de extraordinarios asociados a su plan de prejubilaciones. Ascienden a 55 millones brutos y a esa cantidad hay que sumar otros 14 millones por la cobertura de la libra vinculada a la venta de TSB. Recordemos que la semana pasada cerró la venta por 3.300 millones de euros de la filial británica al Santander, pero las plusvalías no van a apreciarse hasta la presentación de resultados del segundo trimestre. Tenemos también a Unicredit, que gana 3.200 millones de euros, bate previsiones y eleva sus ingresos un 5%. Los accionistas dan luz verde a la ampliación de capital de 6.700 millones de euros para la OPA sobre Commerzbank. El EBITDA de AB InBev asciende a 5.440 millones de dólares. En el primer trimestre es un 5% más y Rheinmetall también ha presentado un crecimiento en sus ingresos preliminares del primer trimestre y ratifica previsiones. Además, hoy vamos a conocer el dato de paro registrado en España durante el mes de abril. Eso en página macro. El IBEX parte desde 17.356 puntos. Ayer caía un 2,4% con el petróleo disparado y la escalada de tensión en Oriente Medio. Los inversores tienen cada vez más miedo de la subida de la inflación. Lo peor los vimos en los bancos. BBVA perdió casi un 5%, Santander casi un 4%, Unicaja se dejaba un 3,8% y ArcelorMittal e IAG también retrocedían más de 3 puntos porcentuales, entre los que subían Indra, que ganó un 2%, y en el resto de Europa también caídas que oscilaron entre el 0,14% del FT100 de Londres, el menos damnificado, y el 2% que se dejaba el Eurostoxx 50. Bueno, ahora toca respirar un poquito hasta el siguiente resultado, ¿no? Hasta dentro de 29 minutos. Son las 7:31, esto es Radio Intereconomía, y analizamos todo lo que está pasando. Con Alexis Ortega. Alexis, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Que es profesor de finanzas de la EA Business School. Oye, lo primero, petróleo. ¿Cómo estás viendo el comportamiento del petróleo? ¿En qué rango se está moviendo? Aunque la tensión está creciendo y la tregua parece que se ha roto, que está totalmente agrietada, el petróleo escala, pero no hay drama total, ¿no? Los 120 dólares no se han vuelto a tocar. Ya, ese es un poco el consuelo que ahora mismo tenemos, pero la situación de fondo obviamente no es una situación simple. Tenemos un riesgo de que la guerra vaya mucho más allá. Realmente hemos tenido algunos acontecimientos estos últimos días que nos hacen pensar que el problema del estrecho de Hormuz va a tardar mucho tiempo en resolverse, pero nos queda obviamente una guerra abierta, y una guerra abierta desde luego lo que puede implicar en algunos momentos es irnos mucho más arriba de lo que ahora tenemos. La OPEP está actuando como elemento para frenar ese crecimiento de los precios con ese aumento simbólico, en cierto modo, de la oferta. Incluso la salida de Emiratos Árabes Unidos de alguna manera puede significar en algún momento mayor oferta en el mercado que pueda controlar el precio del petróleo, pero el precio del petróleo en estos momentos se está convirtiendo en un problema grave para el control de la inflación, y desde luego lo que tenemos es presiones al alza que pueden llegar incluso a más de los 120 que usted está hablando en este momento, y desde luego lo que
más me preocupa a mí es, en cierto modo, que su vuelta otra vez a los niveles que tenía el 27 de febrero se hacen cada vez más difíciles, con lo cual, de alguna manera, el precio de la energía, de las materias primas, se están quitando en la inflación y, desde luego, para mí en estos momentos cualquier idea de bajada de tipo de interés ha desaparecido del mercado. Y fíjese lo que está pasando con los bonos a largo plazo, están todos prácticamente subiendo día sí y día también. ¿Cómo están reaccionando el resto de los activos, la bolsa, los bonos y también el dólar a la tensión en Oriente Medio y a la tensión también en el petróleo? Me da la sensación de que otra vez se ha vuelto a tensionar la renta fija, el 10 años. Sí, exacto. El 10 años prácticamente en casi todos los países ha estado subiendo. Prácticamente teníamos el Bund alemán por debajo del 3%, 2,85, 86 aproximadamente, y ahora lo tenemos en el 3%. En la última semana ha subido prácticamente 5 puntos básicos. Lo mismo pasa con el bono español, que estábamos prácticamente en el 3,28, 3,30 y ahora estamos ya en el 3,50. Me refiero a finales del año pasado. Y el bono japonés, que yo creo que es el más problemático y el que yo creo que va a marcar la dinámica de los bonos, que es el hecho de que hay una inflación, hay una subida de tipo de interés en Japón, y ahí los tipos prácticamente estaban rondando alrededor del 2% y ahora los tenemos prácticamente en el 2,5%. Fíjese que también el bono americano a 30 años ya está por encima del 5%. Es decir, hay una clara tensión en los bonos. Y yo no sé si exactamente es por la guerra, que sí, que obviamente el tema de la guerra ha debido influir de una manera muy importante, sino por el hecho de que no esta guerra, sino que nos estamos preparando para una guerra y ya se está hablando de gasto militar y se está hablando de reducir el estado de bienestar. No sé hasta qué punto puede ser eso posible y, por lo tanto, de alguna manera eso puede presionar los presupuestos gubernamentales y de alguna manera eso se está reflejando en esa tensión en los bonos gubernamentales. Hay una preocupación por los presupuestos después de años de ninguna preocupación. Ahora hay una clara preocupación y, por lo tanto, esa tensión no solo de la guerra sino de los presupuestos se está notando en los bonos. En la bolsa ya lo vimos ayer. La complacencia que habíamos tenido estas últimas semanas en que parecía que la guerra era una cosa que estaba sucediendo en no sé qué espacio, pues ahora mismo ya está claro que está aquí y que no solo no se ha suavizado, sino que para mí en estos momentos es un riesgo muy, muy importante. Y desde luego en la inflación, es que el tema de la inflación ni estaba controlado antes de la guerra y ahora con la guerra olvídese de este control, con lo cual bajadas de tipo de interés en estos momentos yo no las veo por ningún lado. Incluso estoy planteándome la idea de que lo más lógico en estos momentos es plantearse una subida de tipo de interés. Más allá de la macro, tipos de interés, inflación y el efecto que tenga en bonos, en dólar. Oye, ¿cómo estás viendo el dólar, el movimiento del dólar? Bueno, ayer tuvo una recuperación, puesto que estábamos yéndonos hacia la zona de los 1,18, que era prácticamente la zona de antes de la guerra, y ha tenido una recuperación. Nos hemos puesto por debajo de los 1,17, pero desde luego estamos muy lejos de esos 1,14 que tuvimos en los momentos de mayor tensión en la guerra, que yo creo que ni siquiera hemos llegado en estos momentos. El dólar tiene una tendencia clara a la baja, con intermitencias en función de la situación de la guerra, y por lo tanto, de alguna manera, yo creo que se va a mantener este rango que venimos teniendo desde el año pasado, prácticamente desde el verano, en donde estamos alrededor de los 1,16, 1,17 de media, por la parte de arriba 1,20, por la parte de abajo 1,14, y con la perspectiva en el medio plazo de, obviamente, ir perdiendo con respecto al euro. Pero a mí lo más importante en estos momentos es el hecho de que la guerra ha puesto de manifiesto que estamos en un proceso de cambio del sistema financiero global, y obviamente el peso del dólar va a ir perdiendo. Es otro de los elementos que puede estar haciendo que se presione a la baja y pierda esa sobrevaluación natural que siempre ha tenido contra el resto de divisas. Más allá de la bolsa, más allá de los bonos, más allá del dólar, muy pendientes también de resultados empresariales. Claro. ¿Están convenciendo? ¿Tú crees que es lo que realmente está soportando a las bolsas? En parte, salvo pequeños detalles, yo creo que en general los resultados de todas las empresas han sido bastante mejores de lo esperado, y yo creo que es un elemento fundamental que está haciendo que las bolsas, con todos los vaivenes que está teniendo, estamos muy cerca de los máximos y no estamos marcando máximos. También es verdad que hay una cierta complacencia y ayuda por parte de las autoridades americanas, que constantemente lanzan mensajes optimistas cuando la situación se pone complicada, y eso permite a la bolsa de alguna manera subir. Vamos a ver cómo reacciona
al empeoramiento de la situación bélica, que yo creo que hay que contar en estos momentos con que se han roto las negociaciones y que vamos a una guerra abierta como la tuvimos prácticamente a principios de marzo. Aquí dos cositas más. Mirando a la bolsa, hay un refrán que dice, oye, vende en mayo, ¿no? Y sal corriendo, algo así. ¿Es momento de vender? Porque han aguantado demasiado, llega el verano, el conflicto se enquista, o hay que seguir, no hay que llevarla a la contra. Hay liquidez, los flujos buscan equity, riesgo y no hay más. Bueno, la bolsa en estos momentos la verdad es que está reaccionando de una manera curiosa al tema de la guerra. Y yo creo que no es un momento para hacer una gran espantada, pero desde luego no es un momento para entrar de una manera importante en la bolsa. Si estás dentro, pues yo me mantendría, pero no creo que sea ahora mismo en estos momentos un activo vital como para que le podamos sacar algún tipo de rentabilidad. Hay una serie de riesgos, tanto en bonos como en tipos de interés como en economía, que nos lleva a una situación en la que pensar en que quizás no es momento para entrar, quizás no es momento para salir y desbocadamente, pero desde luego para mí lo más importante es que no es el momento de entrar. Vale, oye, y ya la última, además de mirar los activos tradicionales, a mí me gusta mirar a Bitcoin. Ayer reconquistó los $80.000, lleva una subida superior al 5% en lo que va de año. ¿Cómo ves Bitcoin? ¿Ha pasado ya lo peor? No sé, la verdad es que para mí es un cierto misterio esto de las divisas. Para mí también, no lo pillo. Exacto, porque prácticamente deberían haber funcionado como una especie de cuasi oro, en cierto modo, y de alguna manera se han descorrelacionado. De hecho, en algunos momentos el oro ha subido más, ahora mismo el oro está prácticamente por debajo de los mínimos, de los máximos, y no parece que tenga una cierta captación de ese riesgo y ahora mismo las criptodivisas están empezando otra vez a subir. Yo creo que está más bien ligada al tema de la bolsa y de la especulación. En estos momentos no sabría decirle exactamente cuál podría ser su tendencia de medio plazo, pero a mí es un activo que personalmente no lo considero como muy fiable. Muy bien, pues Alexis Ortega, gracias por ese análisis. Cuídate, que tengas buen día. Un abrazo. Hasta la próxima, Susana. Empezamos con los diarios, con los de color salmón, 15 minutos, llegamos a las 8 de la mañana. Expansión, Indra valora Escribano en 2.300 millones de euros para su fusión. Abre la puerta a retomar la negociación tras dejar Ángel Escribano la presidencia de Indra. España presiona a Bruselas para lograr espectro satelital para Indra. Más cosas, TSK debutará en el parque el 13 de mayo. Santander renueva el consejo de TSB tras cerrar su compra. Y Acerinox baraja sacar a bolsa su filial en Estados Unidos. También cuenta que Entre Canales pide campeones europeos también en renovables. Bruselas veta la utilización de piezas chinas en proyectos renovables. Muy interesante, el Corte Inglés compra a La Salle su centro logístico de Villaverde y cuenta que Tubos Reunidos se declara en concurso de acreedores. En 5 días, Portobelo pone en marcha la venta de Legalitas por 700 millones. El Fondo de Capital Riesgo activa el proceso de salida apenas 5 años después de haber comprado el despacho por 120 millones. El Gobierno cifra en 2.294 millones los ingresos por no deflactar el IRPF. El informe de estabilidad remitido a Bruselas detalla por primera vez el efecto. Cuenta también que los bancos revisan el coste de los fondos para cumplir con la Unión Europea y el exjefe español de arbitrajes reclama a España 1.000 millones de euros. Muy interesante, un reportaje sobre la crisis del alquiler que lleva el hacinamiento a niveles récord. Y termino con el diario El Economista. Solo 5 autonomías ceden la gestión de bajas a las mutuas. El acuerdo firmado en 2024 aún no se aplica en más de la mitad de los territorios. Cuenta también, Murcia revertirá la autovía del noroeste de SACIR y 3i. CECA pide usar todo el colchón anticíclico en caso de crisis. Acciona abre Nordex a fusiones para plantar cara a los gigantes chinos. Quiere crear un campeón de aerogeneradores. Y cuenta también este diario que Adif cambia los cánones para la segunda liberalización, actualizará el recargo que cobra por circular por líneas de alta velocidad para 2029 y que Naturgy renueva sus concesiones en México. La compañía también competirá por el proyecto en
energético del Caribe. En la contraportada del diario El Economista, tensión en la cúpula de OpenAI antes de su posible salida a bolsa. Dice que la compañía se debate entre la ambición de su CEO y la cautela de la directora financiera, con un desencuentro que valora la firma en 800.000 millones. La directora financiera plantea la posibilidad de posponer el salto al parqué al año 2027. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Roberto. Nos vamos a la portada del País. 50 años, gala de aniversario, destaca las declaraciones del rey. El periodismo es crucial para la libertad y la democracia, y también lleva en portada el juicio Mascarillas. Ábalos niega el cobro de mordidas y carga contra la Fiscalía y la UCO. Nos vamos al Mundo, donde también lleva en portada ese juicio. La fiscal general limita el premio por colaborar contra la corrupción, impone anticorrupción, no bajar más la pena al Aldama tras presentar indicios contra el PSOE y señalar a Sánchez. Nos vamos a la portada de La Razón, como no, también portada para el juicio de Mascarillas. Ábalos carga contra la UCO y se ve hace tiempo condenado. Se olvida de Pedro Sánchez y respalda que los pagos de Ferraz a Koldo eran de gastos adelantados por su ex asesor. Y también ABC, juicio Mascarillas. Destaca en portada: el gobierno asigna 69.000 millones a defensa de espaldas al Congreso. Datos oficiales de Hacienda revelan que a cierre de 2025 había apartado esa cantidad de gasto militar, el 60% de los fondos ya comprometidos en presupuestos futuros para políticas discrecionales. Vamos ahora con prensa internacional. de Wall Street Journal. Los ataques contra buques de guerra norteamericanos en el estrecho ponen a prueba el deseo de Trump de poner fin a la guerra. Hablando el lunes desde la Casa Blanca, Trump se refirió a la última ronda de ataques como una miniguerra. En The Washington Post, los abogados de la Casa Blanca preparan al personal para tratar con un Congreso demócrata. Las reuniones informativas privadas sobre las mejores prácticas para gestionar la supervisión del Congreso se producen en un momento en el que las encuestas indican que los demócratas tienen una clara ventaja de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Y vamos con The New York Times. Estados Unidos advierte a China sobre el petróleo iraní mientras se intensifica la lucha contra las sanciones. China ordenó a sus refinerías independientes que ignoraran las sanciones norteamericanas impuestas por sus compras de crudo iraní. Más diarios que tenemos, Roberto. El Handelsblatt en Alemania señala que Trump vuelve a amenazar a Irán con la aniquilación. Estados Unidos informa de la destrucción de lanchas rápidas iraníes. Frankfurter Allgemeine, por su parte, destaca en portada que la crisis de los combustibles fósiles requiere una respuesta basada en energía renovable. Reino Unido, The Times, destaca en portada que los diputados laboristas planean un golpe de Estado contra Starmer tras las derrotas electorales. Y Financial Times, por su parte, señala que el presidente de OpenAI defiende los motivos de la reestructuración con fines de lucro, al tiempo que revela una participación de 30.000 millones. Y no terminamos en Francia. Portada de Le Monde: cómo contribuyen Estados Unidos e Irán al doble bloqueo del estrecho de Hormuz. El proyecto Libertad, lanzado el lunes por Trump y destinado a permitir la reanudación del tráfico en el plazo estratégico, ha provocado un resurgimiento de las tensiones con Teherán. Y Les Eco señala guerra en Oriente Medio. Emmanuel Macron denuncia los ataques iraníes contra los Emiratos como inaceptables.